Ya, chiquillo. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a seguir conversando de camiones. De la ayudantía pasada de camiones del día martes, ¿les quedó alguna consulta? ¿Han revisado algo? Si no, ¿se acordaron de alguna duda? ¿O van bien o no tienen dudas de momento? Podemos ver algo de cargador frontal. A ver, difícil porque no preparé nada, dado que eso lo pasé ya en la ayudantía, está en el aula, pero lo que sí puedo hacer es que les puedo subir una guía de apoyo con su respectiva pauta. No sé si te parece, Jürgen, si te sirve. Porque ahora mismo tengo un ejercicio, pero la verdad es que ese ejercicio lo voy a usar para el... ¿Cómo se llama? Para el tema de la actividad, entonces no se los voy a pasar, pues, ¿cachai? Y el otro, les voy a subir, ya tengo dos ejercicios, de hecho es más. Si... O no lo subí. Ah, no lo subí, pues. Hoy día mismo les voy a subir un ejercicio que ese no tiene el desarrollo, pero sí tiene el... ¿Cómo se llama? El resultado, y lo que hay que buscar en ese ejercicio es la velocidad, y ese es un poquito más difícil. Entonces ese ejercicio es divertido porque te permite como modificar un poco, como tomar la fórmula y usarla desde otra perspectiva, ¿cachai? Entonces como bien interesante ese ejercicio, ¿ya? Y les voy a hacer un ejercicio ahí con su respectiva, la verdad es muy larga la actividad, pucha, van a hacer sí o sí una productividad de una de las maquinarias que pasamos más un camión, eso está evidente, pues, ¿cachai? Así que si tú ¿sí? Que parece que alguien te está pidiendo entrar o ya Sí, lo aceptaste. ahí el Mauri, era Ah, bueno, Mauri que le ponía a aceptar y no sé por qué no se unía. Sorry, Mauri. Tranqui. Entonces le decía ahí al Jürgen que, ¿cómo se llama? Perdí el hilo. Ah, sí, que la actividad va a ser sí o sí un ejercicio de camiones y un ejercicio de una productividad de maquinaria. Entonces va a ser un sistema, porque recuerden que esto es un sistema, el camión depende también de otra máquina cargadora. Entonces va a ir por ahí uno de los ejercicios. Lo más probable, y se los digo al tiro, es que lo haga cubicar nuevamente. ¿Por qué lo hago cubicar? Porque, le insisto, creo que cubicar hace que el ejercicio tome más sentido todavía. Al tener como una situación hipotética donde estamos usando las maquinarias, creo que es mucho más divertido que solamente venir y poner la fórmula en la hoja y hacerlo un poco más de manera metódica. ¿Ya? Pero tampoco va a ser un ejercicio así tan maldito, así que no es la idea tampoco, sino no va a ser la media cuestión si hasta yo de repente, además que también igual me complica porque hacer este tipo de ejercicios inventados, porque lo invento yo, de repente veo que tengo ciertas incoherencias de por medio, de repente porque estoy un poco apurado haciendo otras cosas, me doy cuenta de que tengo alguna incongruencia, que algo está mal, entonces es difícil, porque además también tengo que hacer la actividad y realizar la pauta al tiro, así también voy viendo si tengo algún error de por medio, si es todo un tema, eso chico, así que... hay todo un protocolo ahí que me he inventado en la ayudantía. Así que, nada. Ya, pues, entonces, como les decía, vamos a seguir con el tema de camiones. No sé, ahí, Mauri, tú que entraste recién, les preguntaba a los chiquillos si tenían alguna duda de la ayudantía pasada, si han revisado algo o si no hay dudas de momento. Todo bien y empezamos, ¿no? Ya, creo que Mauri no tiene... Ah, pero en internet. Me caí, chiquillo. ¿Me escuchan? Sí, te Eh, caíste de nuevo. Puta. sí, pensé que era yo. No sé qué onda, mi internet anda chistosito hoy día. Ya, volvió, ¿no? ¿Me veo bien ahora? ¿Me escucho bien? Sí, Sí, ya, vale. Si me caigo, escríbanme. Lucho, tú que tienes mi número, vos mandame un mensaje, porfa, para poder parar y retomar desde donde me pegué, ¿ya? Lo hice. Sí, sí. Bueno, chucha, voy a tener que ser bueno, entonces no caché. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Acá está. Ya. Entonces, vamos a comenzar y vamos a partir leyendo el ejercicio. Dale, ya. Entonces, este ejercicio viene, ¿o no? No, este ejercicio no está bien. Ah, sí, pues este ejercicio venía tomado con otro que era un cargador, pero lo podemos hacer así sin el cargador. Porque ahí sacábamos el rendimiento del cargador, así que al final nos va a faltar ese dato, pero lo tengo anotado por ahí y asumimos que el dato es eso, ¿ya? Entonces, como les dice ahí, además se va a determinar la cantidad óptima de camiones para el sistema con las siguientes características. Como les digo, este es un ejercicio del semestre pasado, que venía con un, como
enlazado con un cargador frontal, nos faltaría el rendimiento, que era lo que había, el rendimiento, sí, por el rendimiento, lo que había que sacar. Pero ese dato está anotado más adelante en el ejercicio, así que solamente lo vamos a asumir ya. Y se nos dan las características del camión, que es sobre neumáticos, una potencia de 450 caballos de fuerza, un rendimiento de 0,65, con un eje motriz trasero, un peso vacío de 25.000 kilogramos, una distribución de un 35%, adelante y un 65% atrás, un peso máximo cargado de 70.000 kilos, una distribución de un 30% adelante y 70% atrás, con una capacidad de un tolva de 25 metros cúbicos, y es un camión no convencional, vale decir turbo. Las características generales es que es un camino de tierra mojada, el roce con suelo hay que considerar, acá se dice precisamente, considere tierra con barro y huella, disculpen. La densidad suelta del material son 2 toneladas por metro cúbico, tiempo de posicionamiento 30 segundos, tiempo de descarga 15 segundos, tiempo de maniobra 20 segundos, la altura del proyecto son justamente 2.000 metros sobre el nivel del mar, con un roce interno de un 1% y la aceleración de un 1%. Entonces, de momento, como que todo va igual con lo que conversamos en la ayudantía pasada. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Esto de acá. Aquí el tema cambia un poquito, ¿ya? Entonces, para poder como tratar de explicárselos mejor o que se lo imaginen mejor, imagínense que usted aquí tiene, no sé, pues, tiene su proyecto, vamos a poner un edificio así como lo más representativo, ¿cierto? Que tiene su proyecto, usted está construyendo su edificio aquí. Entonces usted aquí no se está trabajando en la fundación, está excavando, ¿cierto? Está haciendo toda esta parte de aquí. Entonces usted está sacando material desde este punto, ¿cierto? Para llevarlo a este punto de acá, que acá tiene nada más que una copia. Usted aquí va apoyando el material. Entonces el camión tiene que pasar por estos 3 tramos, ¿cierto? Y después de vuelta es lo mismo, solamente que el camión al partir va a partir desde este punto, tiene que hacer el camino pero de vuelta, ¿cierto? Entonces el camión de vuelta va a subir, va a bajar, va a subir, ¿cierto? Y va a llegar nuevamente acá al lugar del proyecto, ¿ya? Es importante que se imaginen un poquito esa situación porque si no se la imaginan, como que les va a costar un poco, yo creo que no es tan intuitivo hacer el tema de, ¿cómo se llama? Hacer el tema de, como de los tramos que se hacen más adelante, ¿cierto? Todo el trabajo con las velocidades y todo eso, ¿ya? Entonces, esa es la idea del ejercicio, ese es el recorrido que hace el camión, ¿ya? Entonces, vayamos recordando los pasos. Nuestro paso número 1 era comprobar el peso máximo, ¿cierto? Y para eso teníamos que ir anotando los datos en esta tabla que pongo yo acá, ¿cierto? Para que sea como más sencillo, más ordenado. Y tenemos que el camión, su peso vacío, vale decir lo que el camión solamente pesa a sí mismo, son 25.000 kilogramos, ¿cierto? O 25 toneladas, pero vamos a trabajar todo en kilogramos, ¿ya? No en toneladas. Si usted quiere bajarlo a toneladas, hágalo, pero yo creo que es mejor en kilogramos porque para adelante como que todo arrastra para eso mismo, ¿ya? De hecho, si no me equivoco, en la velocidad también hay una influencia con el tema de la unidad, así que yo realmente le recomiendo que sí lo hagan en kilogramos y que evite la bajar en toneladas. Realmente se lo recomiendo mucho, ¿ya? Tenemos la densidad del material, ¿cierto? Que se nos indicó acá, que son 2 toneladas sobre metro cúbico, vale decir 2.000 kilogramos sobre metro cúbico. El peso cargado del camión, por lo tanto, son 7.000 kilogramos, ¿cierto? Que de hecho acá está indicado. La capacidad del tolva son 25 metros cúbicos y el peso del material son 50.000 kilogramos, ¿cierto? Nosotros cuando sumemos eso con el peso del camión vacío, ¿cierto? Nos va a dar que el camión se carga hasta 75.000 kilogramos y por lo tanto no está cumpliendo con lo que se nos dice, que el camión puede soportar hasta 70.000 kilogramos. Como tenemos una diferencia de 5.000 kilogramos, vamos a tener que reducir la carga del camión. ¿Y cómo lo podemos hacer? Acá se lo indique. Tenemos que reducir sí o sí el peso, ¿cierto? Porque es harto. Entonces, para poder hacer esto, lo que podemos hacer es restar el peso cargado, ¿cierto? Este de acá, con el peso vacío para obtener la cantidad máxima en kilogramos del material que vamos a transportar. Entonces, el camión no puede transportar 50.000 kilogramos como por densidad del material por la capacidad del tolva, ¿cierto? El camión puede soportar solamente, o sea, no puede soportar solamente 45.000, no 50.000 kilogramos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este resultado de acá en la densidad, que es esta de acá, no está la densidad, acá está, que es 2 toneladas sobre metro cúbico, ¿cierto? Y después vamos a verificar que nos dé 45.000 kilogramos, ¿cierto? O también se puede hacer una regla de 3, pero es como que llegar sí o sí a que el camión llegue con el 100% y que no sobrepase el 100% del
como del peso máximo, ¿sí? No sé si se entiende esa parte. Chicos, chat. Claro, al final es como restarle lo Sí, del material, los claro, 5.000 que están en el material. claro, es restar esos 5.000 pues, y verificar que no esté quedando bien, ¿ya? Entonces, bien, perfecto. Y ahí nosotros cuando verifiquemos que cumple, podemos pasar al siguiente paso, ¿ya? Ahora, el siguiente paso son las fuerzas de agarre. Las fuerzas de agarre, nuevamente acá está, ¿cierto? La distribución en la tablita que tiene su respectivo orden, ¿cierto? Que yo lo uso así, me resulta cómodo porque después como bastante intuitivo, ¿cómo se llama? Sacar los cálculos. Entonces, tenemos la distribución trasera, ¿cierto? Del camión cargado, del camión vacío, dado de que se nos entrega en el ejercicio. Vamos a volver acá atrás para que se vea nuevamente. Distribución trasera, 65 vacío, 70 cargado. Perfecto. El peso del camión, ¿cierto? El peso del camión cargado va al 100%, tope de capacidad, 70.000 kilogramos, peso vacío, 25.000 kilogramos. El peso del eje motriz, recordemos que es una fórmula que es, se los muestro aquí nuevamente, que es, ¿dónde está? Acá está. El peso del eje motriz es la distribución trasera por el peso del vehículo y a su vez las fuerzas de agarre, el coeficiente de tracción por el peso de eje motriz, ¿cierto? Entonces aquí, como se ve, se cumple la fórmula, ¿cierto? Multiplicamos el peso del camión por este de acá y acá nuevamente lo mismo. Repetimos el procedimiento, ¿cierto? Y nos da el peso del eje motriz. Con esto nos falta sacar el coeficiente de tracción, que recordamos que el ejercicio nos indica explícitamente que el coeficiente de tracción, el peso con el suelo, es tierra con barro y huella, ¿cierto? Entonces, en este caso, tierra mojada. Ya es lo que más, es tierra mojada, se asume que igual está como barrosa, entonces como lo que más se acerca. Y también era un camión con neumático, si es con oruga es otro tema, entonces ahí ojo con eso. Tenemos estos dos factores, ¿cierto? Y finalmente podemos calcular las fuerzas de agarre, multiplicación entre peso de eje matriz por el coeficiente de tracción, en ambos, ¿cierto? Con el camión vacío, con el camión cargado. Y sacamos las fuerzas de agarre, ¿ya? Con eso nos vamos a las fuerzas resistentes, que las fuerzas resistentes también sufren un cambio cuando tenemos más de un tramo, ¿ya? Y si se dan cuenta acá está que tenemos tres fuerzas resistentes, ¿ya? Entonces el roce interno se entrega 0,01, ¿cierto? Roce interno. El roce con el suelo es de tabla, ¿cierto? Y un 10% en este caso, tierra con barro y huella, como nos indicó el ejercicio. Y acá, ojo con esto, acá el primer cambio en las tablas. La pendiente del tramo, ¿cierto? Tenemos que poner las pendientes de los tres tramos en porcentaje, ¿ya? Las pendientes se indican acá. Pendiente 1,5, 3% y 4,2. Pendiente de 1,5, 3% y 4,2, ¿ya? Las pendientes van a ser las mismas. Tanto cargado vacío, ¿cierto? Bueno, es obvio. Pero se entiende que eso no va a cambiar, que eso tiene que mantenerse siempre, ¿cierto? De repente un poco recurrente, de repente sí, bueno, como yo lo que no estoy diciendo, ¿cierto? Pero claro, no vaya a haber alguna confusión aquí o algo por el estilo, ¿ya? La aceleración se nos da 1%, el peso del camión, ¿cierto? Se tiene. Todo esto lo calculamos hace poquitito, ¿cierto? Y ahora sacamos las fuerzas resistentes. Recordemos la fórmula, que calcular las fuerzas resistentes es la suma del roce interno, ¿cierto? Con el roce del suelo, pendiente más la aceleración. O sea, hacemos la suma y lo multiplicamos por el peso total, ¿cierto? Entonces aquí la suma de este de acá que es el rojito, ¿cierto? De este de acá que es el morado, el 0,1, este que es el verde y este que es el como fucsia, ¿cierto? Y acá está el azul, que es el factor que está fuera de entre paréntesis, sumamos esto de acá se multiplica y nos da la fuerza resistente del tramo 1. Aquí tenemos que usar la pendiente 1, ¿cierto? Estamos sacando las fuerzas resistentes para el tramo 1, por lo tanto vamos a usar la pendiente del tramo 1, que es 1,5. Repetimos proceso, pero con la pendiente 2, si se dan cuenta aquí este cuadradito se movió, que es la pendiente 2, y repetimos proceso con el tramo 3, que acá es la pendiente del tramo 3, ¿cierto? Asimismo para el camión vacío, ¿cierto? Es exactamente el mismo procedimiento, ¿ya? Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta con fuerzas de agarre y fuerzas resistentes? No, ninguna. No, perfecto.
Entonces, después nos queda verificar que las fuerzas de agarre son mayores a las fuerzas resistentes, ¿cierto? Revisamos acá. En todo momento las fuerzas de agarre son mayores, ¿cierto? Así que estamos cumpliendo. Aquí nuevamente les recuerdo la fórmula. Recordemos que la fórmula de fuerzas de empuje es igual a 270 por la potencia por rendimiento sobre velocidad. Y nosotros tenemos todo menos la velocidad. Entonces hacemos un movimiento ahí en la fórmula para despejar velocidad y así poder calcularla, ¿cierto? Bien. Ahora, tenemos que corregir la potencia. Recordemos que en la clase pasada conversamos de esto, ¿cierto? Que para poder corregir la potencia está estas formulitas de acá, ¿cierto? Que W es la potencia y W' es la potencia corregida, ¿cierto? La potencia corregida se calcula a través de la multiplicación de W por, abre paréntesis, 1, que esto es como un 100%, menos la pérdida de potencia, ¿ya? Entonces acá abajito está la pérdida. Y la pérdida se calcula con la altura del trabajo menos 1500 o 500 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que depende del tipo del camión cuando hacemos esta fórmula. Si tenemos un camión convencional, es decir, no turbo, ¿cierto? El camión trabaja su máxima capacidad hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Acá está, en todo caso, aquí lo que les estoy diciendo. Y caso contrario, tenemos un camión no convencional, un camión turbo, ¿cierto? Él puede trabajar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar sin que pierda potencia, ¿ya? Entonces, la altura del proyecto son 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces, esto nos dice que estamos perdiendo potencia, hay una pérdida de potencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula, ¿ya? La potencia normal, entonces, recordemos, son 450 caballos de fuerza. Y acá yo apliqué la fórmula directamente. La altura del trabajo, 2000, menos la altura como definida, ¿cierto? Dividido 100. Eso nos da un porcentaje, ¿cierto? Que es un 5% de pérdida. Y ahora aplicamos la fórmula de arribita, ¿cierto? Esto de acá. Y es W, que es la potencia original, ¿cierto? Por 1 menos el porcentaje, pero recordemos que este porcentaje queda en decimal siempre, ¿ya? Entonces 1 menos 0,05 y nos da que la potencia corregida es de 427,5 caballos de fuerza. Vale decir que el camión está trabajando con 427,5 caballos de fuerza, aunque tenga 450, ¿ya? Continuamos. Y ahora pasamos a la parte divertida, las velocidades. Entonces, vamos a tener una velocidad, vamos a tener básicamente dos velocidades por tramo. Vamos a tener una velocidad cuando el camión pase por ese tramo de ida y cuando pase por ese tramo de vuelta. Y en este caso tenemos 3 tramos, por lo tanto vamos a tener 6 velocidades, ¿cierto? Entonces partamos calculando las velocidades. Tenemos la fórmula, ¿cierto? Que esta formulita de acá, que se la he mostrado varias veces ya, ¿cierto? Y apliquémosla, pues tenemos 270 por la potencia corregida, que es esta de acá, ¿cierto? Que es cuadrito azul, por 0,65, ¿ya? Que el rendimiento se nos entrega sobre, ¿dónde está Z12? Esto es las fuerzas de empuje, fuerzas de agarre, ¿cierto? Fuerzas resistentes, disculpen. Acá está, ¿cierto? Y esto lo ingresamos en Excel, por eso se lo muestro un poco en Excel para que vayan viendo las fórmulas que se van aplicando y nos da la velocidad. Son 7,94 kilómetros por hora, ¿ya? Y acá repetimos proceso, 270 por la misma potencia, ¿cierto? Por 0,65, y lo que cambia aquí, fíjense, es que no usamos la fuerza resistente del tramo 1, usamos la del tramo 2, ¿cierto? Cuando el camión va cargado. ¿Ya? Esto se hace como de manera secuencial, como que uno hace cuando el camión ¿cómo se llama? Va de ida desde el proyecto hasta el lugar de acopio, se hace como los 3 al tiro. O si los quería hacer como 1, 1, 1, 1, 1, 1, también se puede hacer. ¿Cómo me refiero como ese 1, 1? Es como esto. No, eso no es esto. Acá está como este. Como el orden que se les da, ¿me entienden? Como que si tú quieres sacar la velocidad del tramo 1, tanto de ida y de vuelta, inmediatamente lo puedes hacer. Pero yo personalmente prefiero hacer el tramo 1 de ida, el tramo 2 de vuelta y el tramo 3 de vuelta, porque siento que es más secuencial, que es más intuitivo. Y de vuelta lo mismo, partimos del tramo 3, pasamos al tramo 2 y al tramo 1, ¿ya? A mí personalmente me gusta mucho más, como les digo, porque lo encuentro mucho más intuitivo. Aunque aquí igual lo dejé por un tema de orden T1, T2, T3, ¿cierto? El tramo 1, tramo 2 y tramo 3, ¿ya? Entonces, seguimos con la velocidad de ida. La velocidad de ida
en el tramo 3 es 6,62 kilómetros y en la misma formulita, ¿cierto? No cambia nada, exceptuando la fuerza resistente en el tramo 3, ¿cierto? Ese es el dato que se usa. Y asimismo con la velocidad de vuelta, ¿cierto? Aquí lo que sí vamos a usar la velocidad, la fuerza resistente del tramo 1 cuando el camión va vacío. Ahí no sé si se ve, si no se ve, si alguien no está entendiendo, me comenta. Y si hay alguna duda con Excel, también pueden aprovechar de preguntarme al tiro. ¿Ya? La velocidad de vuelta también, acá el tramo 2, nuevamente lo mismo, ahí está, ¿cierto? Y el tramo 3, exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces acabamos de sacar las velocidades del camión en todos sus tramos, ¿cierto? Pero tenemos que recordar que hay que modificar esta velocidad o esta velocidad, ¿cierto? Cuando el camión vaya descendiendo, porque por temas de físico, ¿cierto? De que se descompone la normal y todo el cacho, ¿cierto? Finalmente tenemos como un factor extra que nos impulsa y nos ayuda al camión cuando va descendiendo, ¿ya? Entonces vamos a corregir las velocidades, pues. Tenemos que identificar en qué momento el camión va descendiendo. Y tenemos básicamente tres momentos, si no me equivoco, ¿cierto? Que es el tramo 1 de ida, el tramo 3 de ida y el tramo 2 de vuelta. Entonces, vamos a tener que multiplicar por 1,2 en estos tres tramos, ¿cierto? Tramo 1 de ida, ¿cierto? El camión va descendiendo, entonces vamos a multiplicar la misma velocidad que calculamos antes, pero por 1,2. ¿Cierto? En el tramo 2 de vuelta no hay nada. En el tramo 3 sí hay descenso, por lo tanto multiplicamos la velocidad por 1,2. Y de vuelta lo mismo, ¿cierto? En el tramo 1 de vuelta está en ascenso, ¿cierto? No hay. En el tramo 2 de vuelta está en descenso, por lo tanto sí se modifica. Y la velocidad en el tramo 3 de vuelta se mantiene, ¿cierto? Porque va en ascenso, ¿ya? Y ahí nosotros acabamos de corregir las velocidades. Ahora nos queda calcular los tiempos, ¿cierto? ¿Cuánto se demora el camión en cada tramo? Y la fórmula es tiempo sobre distancia, o sea, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y el tiempo, bueno, la distancia la tenemos, ¿cierto? Y la velocidad también la calculamos, tenemos todo. La distancia se nos indica acá, de hecho, fíjense esta. Distancia 720, 300 y 1000 metros. ¿Ya? Entonces, no es nada más que aplicar fórmula, tiene mucho más que explicar realmente. Y esto nos va a dar en horas, ¿ya? Entonces, no sé, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna consulta? No les puedo explicar mucho más de esto. Si no se entiende algo, coméntenme, por favor. Si están enredados, de alguna consulta, todo, cualquier cosa. Hablen, por favor. Por mi parte, voy bien porque se parece al ejercicio de la otra vez. Es que todos los ejercicios de camiones son de esta manera. No van a haber muchos más cambios. En realidad, si tú haces un ejercicio, dos ejercicios, como que te los vayas aprendiendo un poquitito, que no es la idea tampoco, te vas a ir cachando que son iguales. Misma fórmula. Y de hecho yo creo que este es uno de los más complicados porque es donde tenéis más tramos, ¿cachai? Y como más inconvenientes para resolver el ejercicio, partiendo al tiro con que ya no estamos cumpliendo con el peso total del camión. Entonces, si uno sabe hacer este tipo de ejercicio, yo diría que uno de los más complejos, realmente no va a haber problema alguno. Si donde más se caen, y se los digo, y por eso ¿cómo se llama? Les digo tanto el tema de los tramos, porque se confunden mucho en eso. Y yo lo he visto, lo vi con mis compañeros, de hecho en algún momento a mí me pasó, y el semestre pasado de ayudante también lo vi, entonces esta parte de los tramos, de ver cuándo el van de ascenso, en descenso, como que resulta ser un poco confuso, por eso es como que le explico harto eso. Ya, entonces como no hay duda, vamos a seguir, pues. Nos falta calcular los tiempos de ciclo, ¿cierto? Y aquí hay cosas que nos dan en segundos, ¿cierto? Yo las paso directamente a horas. Que ahí no recuerdo el factor de conversión, pero si buscas en internet ahí, segundos a horas, Google te va a dar una fórmula y tú la aplicas. Ese es el truco. Entonces, el tiempo de posicionamiento, el tiempo de maniobra y el tiempo de descarga se nos entrega, ¿cierto? Estaban al principio. Vamos a ver acá. 30, 15, 20 respectivamente. Y ahí eso lo vamos a pasar ahora y nos va a dar finalmente el tiempo, que creo que este era. Sí, creo que este era. El segundo dividido en 3600. Y eso te debería dar el resultado en horas. ¿Ya? El tiempo de carga es una fórmula, volumen de tolva, la sabemos, si no me recuerdo, era 25 metros cúbicos, sobre la productividad, ¿cierto? Que era en este caso el cargador frontal. Aquí es la productividad que les decía, que era
Aquí 160 para este ejercicio, ¿ya? Así que ahí después se lo anoto por último, que me faltó ese datito, pero es 160 la productividad del cargador frontal, ¿ya? Y tenemos el tiempo de carga. En horas también, ¿cierto? Acá hay otra diferencia, ¿cierto? Que tenemos tiempos para cada tramo, ¿cierto? De las tres pendientes. Recordemos que en el ejercicio anterior era tiempo de ida tramo 1, tiempo vuelta tramo 1. Nada más. Acá es tiempo de ida para el tramo 1, 2 y 3, y así para el tiempo de vuelta del tramo 1, 2 y 3. Es lo mismo, ¿ya? Y tenemos acá los tiempos, ¿cierto? Solamente lo agregamos a las tablitas y vamos a sumar. No es nada más que la suma de todos estos diferentes tiempos, ¿ya? Y finalmente con esto tenemos el tiempo de ciclo ya calculado y podemos calcular la cantidad de camiones. Entonces la cantidad de camiones, si se dan cuenta, es tiempo de ciclo, lo tenemos, tiempo de carga, lo calculamos y nos da la cantidad de camiones. Que aquí pasa lo que le comentaba el ayudante anterior, que da como al medio, que es como 3,56, pues entonces claramente 0,56 camiones no existe. Entonces tenemos que elegir o 4 camiones o 3 camiones. ¿Por qué? Depende de tu necesidad. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, Tom. Sí. Perfecto. Sí, Mauricio, ¿tú también entendiste bien? Creo que él se va, no está. Ya. Nos queda yo en ti, así que vamos a hacer algo. Voy a inventar un ejercicio de... Sí, Tom, se entendió bien. No Bueno, sé por qué no me dejaba el micrófono, weón, hablar. No tranqui. se entendió bien. Buena. Ya, entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a ver un ejercicio de cargador frontal. Pues voy a usar de la actividad nomás y por último ahí invento otro ejercicio. Para que vamos también ahí que me lo pidieron. Aprovechemos. Ah, lo que sí te quería preguntar, Tom, Ujú, era si es que no llegaran o si es que las fuerzas resistentes fueran a ser mayores que las fuerzas de agarre, ujú. eh, ¿qué tendríamos que corregir ahí o eso no pasa en los ejercicios? Directamente no estamos cumpliendo con eso. Entonces, si pasa esa situación, en estricto rigor, o en teoría, ¿qué debería estar pasando con el camión? ¿Qué es lo que pasaría? Te Está pregunto. patinando. Claro, está patinando, ¿cierto? Entonces, para efectos de cálculo, si es como lo que te interesa, y eso te llegase a pasar en la prueba, que es como el mío de todos, que me pase esta situación muy rebuscada en la prueba, preguntaré a la profe, dile qué espera ella, que haga una modificación del suelo, quizás que haya que hacer algún arreglo en el trayecto, porque el camino quizás es muy barroso y el camión está patinando, tenemos que mejorar ahí la cohesión del suelo y quizás que esté más seco, o que ya, o dejar el ejercicio hasta ahí, cerrar el ejercicio, o quizás puede ser que te diga, no, sé que sigue nomás así nomás. Pero como que para efectos de cálculo, ¿cachai? Pero en teoría sí para terreno, claro, había que hacer una modificación de suelo y entrar ahí a ver qué era la mejor solución, quizás usar oruga, ¿cachai? Como que hay soluciones, hay que ver qué es lo más conveniente, ¿me entiendes? Ah, perfecto, ya. Pero no es que suela pasar ahora en los ejercicios que estamos resolviendo. No, usualmente no, no sé, hay cosas que son muy teóricas, muy rebuscadas que pasan, ¿cachai? Y realmente como que uno no apunta hacia esas cosas. Hay cosas que si me dices igual son un poquito es como, no sé, pues, lo más fácil viene por acá y puede que te pase muy probablemente esto de acá, pero es muy improbable este tercer camino. Nosotros como que te preguntamos lo más probable, porque ¿cachai? Como que lo otro te comentamos como qué podía hacer o qué puede pasar, pero fuera de eso uno espera que estés preparado como para lo más normal, pues, ¿cachai? Y como te digo, el mío recurrente de todo es que me salga justamente lo más complicado en la prueba. Entonces, si te sale eso pregúntale qué espera la profe, ¿cachai? ¿Qué quiere en la respuesta? Si espera que el ejercicio quede hasta ahí, si hay que hacer una modificación del coeficiente de suelo, sí, el coeficiente de roce, creo que era, ¿cierto? Sí. Y si no, seguir con el ejercicio normalmente, ¿cachai? Siempre yo le voy a recomendar, siempre de todas maneras, en los certámenes, ante todo este tipo de dudas, preguntarle a la profe, pero es como las soluciones que ella yo creo que te puede dar. Ah, ya, bacán, bacán. Vale, Tom. Ujú. Ya, entonces vamos a seguir. Em, ¿Dónde dejé esto? A ver. No, actividades y ya. No, que no está. Debe ser esto.
Ahora, Tom, si pasara una cosa así, también Ujú. quizás podría, en vez de cambiar o arreglar el suelo, también podría ser disminuir la carga que lleva el camión, ¿o no? También podría ser Ten- solución. eh, sí, me parece que es solución, pero no estoy tan seguro porque me parece que hay que reducir mucho la carga. Tendréis que ver qué tanto se reduce. Sí, Calcularlo, pues ¿cachai? si se reduce mucho y da mucha vuelta el camión, a lo mejor es más caro la vuelta del camión que arreglar el camino un poco. Precisamente. Claro, claro. Así que me parece que sí se puede, me parece que sí una solución, pero tenéis que entrar a calcular, pues, ¿cachai? Entrar a calcular si es que te resulta rentable, porque puede ser que el camión, imagínate, y puede ser, imagínate el camión ni siquiera vacío se te mueve. También puede ser, pues, ¿cachai? Sí, pues y ahí sería la situación más desfavorable todavía. Claro, ahí están las masas, compadre. Ahí está la masa del perrito. ¿Ya? ¿Se ve la presentación, chiquillo? Sí, Bueno, más que presentación, el Excel. Ya. Bueno, ¿se acuerda? Bueno, hicimos recién el ejercicio de camiones, ¿cierto? Este de acá, el que tenía el que tenía 3 tramos. Bueno, y les decía yo, ¿cierto? Que les falta aquí el rendimiento de la productividad de un cargador, ¿cierto? Bueno, este era el ejercicio del cargador, que lo iba a usar para la actividad, pero ya, bueno, usémoslo nomás, aquí, para que vayan soltando un poquito la mano. Ya, tengo ahí un mensaje en el chat. Ahí se nos va Luchito. Que le vaya bien, Luchito. Éxito en su prueba. Gracias por participar aquí. Sé que está todavía. Bueno, no está, pero ojalá que le vaya bien al compadre. Ya. Entonces, el ejercicio nos indica que tenemos un cargador frontal, ¿cierto? Ruedas neumáticas, primer dato, que está moviendo una copia de tierra común hacia un sector donde se estacionan los camiones para ser cargados. Desde el lugar de acopio hasta el sector de los camiones es una distancia de 75 metros con una pendiente de un 10%. La capacidad del cucharón del cargador es de un 4,2 metros cúbicos, ¿cierto? Y su velocidad de regreso en promedio es de 25 kilómetros sobre hora. Tenemos que determinar la productividad del cargador frontal y considerar condiciones para el trabajo buenas, y en el resto de los datos considerar los promedios, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar acá, ya. Acá tenemos la fórmula del cargador frontal, ¿cierto? Que recordemos que es el volumen de colmado, por el factor de llenado, por el factor de eficiencia, por ciclos por hora, ¿cierto? Entonces aquí lo que va a cambiar es como esta parte de acá, esto es como lo diferente a calcular del cargador frontal, ¿ya? Todo lo demás se mantiene, ¿cierto? El volumen de colmado, recordemos que es básicamente la capacidad del cucharón, 4,2 metros cúbicos, ¿cierto? El factor de llenado, 0,95, viene de tabla, ¿cierto? Tierra común, acá, dame un segundo. Sí, está bien, una copia de tierra común, eso nos indica que es tierra común, así que 0,95. Factor de eficiencia, recordemos que buenas, 0,75. Hasta acá, nada de dificultad, ¿cierto? Nada más que mirar un par de tablas y multiplicarte en números, pero aquí viene el problema, los ciclos por hora. Es lo que le da un poco de diferencia a este tipo de cálculo, ¿cierto? Entonces recordemos que los ciclos por hora se basan en dos tiempos, ¿cierto? Tenemos el tiempo básico, que este tiempo lo vamos a calcular de esta tablita de acá, y el tiempo variable, ¿cierto? Que este viene de acá, ¿ya? Entonces, el tiempo básico, ¿cierto? Recordemos que es un tractor con ruedas neumáticas, un tractor normal, ¿cierto? Con material promedio, como nos indica el ejercicio, material promedio, ¿ya? Entonces ya sabemos que el tiempo básico son 0,5 minutos. Ahora aquí la profe, el semestre pasado, no sé si lo sigue haciendo este semestre, y si no es así o alguien sabe, me comente por favor, ella usaba todo directamente en horas. A mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque 0,5 minutos es mucho más preciso que decir 0,0083 horas. De hecho, nosotros si le empezamos a dar decimal a esta cuestión, miren, fíjense. Por eso no me gusta usar las horas, pero de repente no hace ninguna diferencia o no una gran diferencia en los cálculos. Pero yo personalmente prefiero trabajar los minutos, ¿ya? Entonces el tiempo básico, 0,5 minutos, 0,0083 horas, ¿cierto? Y nos vamos con el tiempo variable. El tiempo variable, ¿cierto? Lo vamos a calcular a partir de estas tablitas de acá, ¿cierto? Entonces, acá primero comentarle algo. Si yo tengo, si yo en vez de tener aquí la distancia que dice que son 75 metros, yo tengo 25 metros, tendría que calcular el tiempo variable.
Les pregunto, chicos. No, porque era por sobre los 25 metros, había que calcular el tiempo variable. Precisamente, si yo tengo 25 metros, no calculo tiempo variable, tengo solamente tiempo básico. Si yo tengo sobre 25 metros, calculo tiempo variable, ¿ya? Así que lo mejor que les puede pasar es que les salga 25 metros, así se deberían usar todos estos gráficos, pero no es la idea, porque no van a aprender nada de usarlo bien los gráficos, ¿ya? Entonces, tenemos que usar este grafiquito de acá. ¿Y cómo se usa? Tenemos que ver la distancia, ¿cierto? Que si nos entregan pies o en metros. Nos indican que el ejercicio son 75 metros, ¿cierto? Nos dan una pendiente, la pendiente son un 10%, y con eso podemos calcular el tiempo, ¿cierto? Cuánto tiempo le toma al, al cargador, ¿cierto? Hacer esta vueltita, ¿cierto? O bueno, más bien ir hacia allá, porque no es la vuelta completa. Y si se dan cuenta acá, el mismo gráfico nos indica desde 25 metros hacia adelante. Y si están inseguros o si por último se aprenden esto, se van a dar cuenta que el gráfico acá indica que esto se empieza a aplicar cuando tenemos 25 metros o más. Ya, de hecho, están 25 como que es mi 20, si se dan cuenta en 25 están como las tres líneas, como ahí todas juntitas, pues entonces como que no hay mucha diferencia. ¿Ya? Y nos queda sacar el tiempo de regreso. Que el tiempo de regreso es una fórmula de distancia sobre velocidad. La distancia la sabemos, ¿cierto? Pero la distancia aquí, cuando calculemos esta distancia, no se calculan los 75 metros, se calculan 50. ¿Por qué 50? Porque esta tabla de acá considera, ¿dónde estaba? ¿Cuál tablita era? Esto sí, pues, considera el ciclo completo, ¿cierto? Considera los primeros 25 metros tanto en ir como en volver. Por lo tanto, cuando tenemos sobre 25 metros, tenemos que calcular el tiempo de ida, ¿cierto? Y el tiempo de vuelta, pero el tiempo de vuelta considera no los primeros 25 metros, desde los 25 metros hacia adelante. No sé si me expliqué bien ahí. ¿Seba, Mauri? ¿Cómo no Sí, caché? sí, Sí. recuerdo que la profe también decía algo así. Ya, se lo explico de nuevo. Sí, Vale. Entonces, esta tablita dice tiempo de ciclo básico, ¿cierto? Este tiempo de ciclo básico considera, nos entrega un numerito que es en minutos, ¿cierto? Pero este tiempo considera cuando el cargador viene desde el lugar original, ¿cierto? Hasta los 25 metros. Desde los 25 metros hay que calcular un tiempo extra, pero esta tablita indica y nos da el tiempo de cuánto se demoraría el cargador desde el lugar original, ¿cierto? Desde el proyecto o desde el acopio y mover ese material 25 metros y después dejarlo y volver los 25 metros. Nos está diciendo que el tractor bueno, el cargador frontal más bien dicho, se demora 0,5 minutos en hacer esto, ¿cierto? Por lo tanto, se nos están considerando los 25 metros, los 25 primeros metros. De los 25 metros hacia adelante tenemos que calcular el tiempo de ida, que es este de acá, que son 50 metros, ¿cierto? Porque los primeros 25 ya los calculamos, viene a calcular en la tabla directamente. Y en el tiempo de vuelta es lo mismo. Los primeros 25 metros también vienen considerados, por lo tanto tú tienes que calcular solamente los 50 metros que te faltan, ¿me entiendes? Por eso es que siempre se le restan 25 metros. No sé si me entendí o me explico un poco mejor, Mauri. Y si no me entendí, dime que te lo explique de nuevo. sí, ya lo entendí. ¿Sí? Se le restan los Ya, 25. bueno. Entonces, básicamente, aquí lo que tienen que hacer es restar, cuando tienen más de 25 metros, es restar a la distancia, cuando quieran calcularla, los 25 metros. No es ninguna ciencia en realidad. ¿Ya? Y con eso sacan finalmente el tiempo de vuelta, ¿cierto? Que son 0,002 horas. Aquí yo lo puse en horas directamente por un tema de, ¿cómo se llama? De unidades, ¿cierto? Tengo 50 metros, lo pasé a kilómetros y con eso tengo la velocidad en kilómetros por hora y saco finalmente la distancia sobre velocidad, ¿no? Así lo dejo en kilómetros y me directamente en horas, ¿cierto? Pero que también se puede hacer el factor de conversión en minutos, pero finalmente todo esto nos lleva a horas, ¿ya? Al final, esto de acá de sumar estos minutos de repente puede ser muy intuitivo para cada uno, pero al final del ejercicio tenemos que mover todas horas, ¿ya? Por si acaso. Yo les digo, cuando les comenté esto de los minutos, yo les digo personalmente me gusta más, pero es para que sea un poco más intuitivo para mí, pero después, al final, si tú lo querés trabajar en minutos, tienes que después pasar todo el tiempo a horas, sí o sí, como acá. Tiempo total del ciclo en horas, ¿ya? Y esto tiene que ser así, tiene que ser en horas, sí o sí, ¿ya? Porque recuerda
que la productividad viene medida en un volumen sobre una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo es hora. Nos interesa saber cuánto se hace en una hora, ¿ya? Entonces el tiempo total del ciclo es la suma del tiempo fijo más el tiempo de ida más el tiempo de regreso, siempre y cuando haya tiempo de ida y tiempo de regreso. En este caso, tiempo de ida sí hubo y tiempo de regreso también hubo, ¿cierto? Pero si hubiéramos tenido un proyecto, un trabajo que es de 25 metros o menos, solamente tenemos tiempo fijo y ese va a ser el tiempo del ciclo, ¿sí? Y después, para calcular finalmente el ciclo por hora, lo que tenemos que hacer es usar esta fórmula de acá, ¿cierto? Los ciclos por hora es básicamente un ciclo sobre el tiempo del ciclo del cargador. Esto de acá, un ciclo, es directamente escribir eso, un ciclo en la fórmula sobre el tiempo del ciclo que es este de acá, ¿cierto? Nos va a dar que esto es 53,571 ciclos sobre hora, ¿cierto? Por eso aquí yo puse 1 sobre esto de acá. Ciclos sobre hora, acá está la unidad de medida. Recuerden, chiquillos, la unidad de medidas, por favor, son súper importantes. Sobre todo en las actividades también, yo se las considero harto y doy puntaje por unidades de medidas y orden. Datos, ¿ya? Y con eso tenemos finalmente la productividad. Recordamos que al principio sacamos los primeros 3 como incógnitas, ¿cierto? Nos faltaba solamente los ciclos por hora, que lo calculamos recién. Ya tenemos la productividad de nuestro cargador frontal. No sé si hay alguna duda, chiquillos. Seba, Mauri. ¿No? ¿No? No, Tom, ¿No? todo, yo ¿Todo entendí bien? por lo menos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Los ejercicios de cargador no deberían ser realmente diferentes a lo que está acá y les voy a subir uno que es diferente en realidad, que es de calcular la velocidad. Se nos entrega todo, la productividad, el factor de llenar, factor de eficiencia y los ciclos por hora, creo que era, no recuerdo bien, pero el tema es que les daban todos los datos como para que tú tuvieras que sacar la velocidad del tiempo de vuelta, solamente la velocidad del tiempo de vuelta. Era bien divertido el ejercicio, me gustaba. Se los voy a subir, lo voy a buscar por ahí y se los voy a subir yo creo que hoy día mismo. Respecto a la actividad, recordemos que yo les comenté la clase pasada que la voy a subir hoy día, pero va a ser hoy día como en la noche, ¿cierto? Y la fecha máxima de entrega va a ser hasta el 25, ¿cierto? 25, jueves 25, ¿ya? Y yo creo que el día viernes 26 voy a estar por ahí en alguna reunión, si es que ya más bien en la tipo de tarde-noche, cuando tenga sus notas ya en el aula, para que si alguien quiere conectarse, si hay alguna consulta referente a la actividad, lo podamos hacer, ¿ya? Em, Creo que eso. Recomendaciones generales para actividades, chiquillos, lo mismo de siempre, les voy a poner la instrucción en el aula, pero recuerden, tienen que poner en el recuadro la respuesta, porque si no ponen la respuesta o hasta dónde llegaron de la respuesta, yo no sé si realmente cumplieron con el tiempo. Y a mí lo que me interesa es que se pueda compatibilizar tanto el tiempo como eh, como con el contenido, ¿cierto? Tienen que estar ambos dentro de un tiempo prudente con la profe, con el certamen, ¿cierto? Porque la profe lo va a hacer en 70 minutos. Y yo, de hecho, igual estoy un poco aquí como complicado con eso, porque si se dan cuenta, camiones es largo y cargador igual no es largo si es que ya lo tenéis como memorizado, así como que ya esto, y le hiciste cortita en sacarte los números, pero te va a tomar por lo menos eso unos 5 o 10 minutos, creo yo, y camiones que un poco más largos, si no lo tienes memorizado, como que igual te va a tomar un poco más de tiempo hacer todo este proceso. Y yo creo que uno lo puede hacer rápidamente siempre y cuando lo haga sin un orden muy apropiado, que digamos. Entonces, por eso es que yo les considero también los 80 minutos, ¿ya? Así que ojo con eso, porque les puede pasar, les recomiendo como que se vayan un poco tratando de perfeccionar en los tiempos de camiones, que yo creo que es lo que les va a tomar más tiempo. Ya si tienen Excel, úsenlo. Si saben usar Excel, les recomiendo que usen Excel y que generen su propia plantilla. Pues. Como esta plantilla la inventé yo, a mí me gusta hacerla hacia el lado, la encuentro bien intuitiva. Si la quería hacer hacia abajo, perfecto, para donde quieran, no sé, pero les recomiendo que hagan su plantilla de Excel, que por último, chiquillos, por último, tomen un Excel y repliquen este ejercicio que está en el aula. Está con todas las fórmulas. Replíquenlo, les va a servir, les va a soltar las manos, ¿cierto? Y se dan cuenta que tampoco es tan lento. De hecho, aquí ya me tomé igual otro tiempo en hacer el ejercicio porque les puse las imágenes, ¿cierto? Les puse todo ahí con colores para que sea más bonito. Entonces, háganlo. De verdad se los recomiendo, sobre todo si les fue mal en la primera prueba, para que puedan tratar de repuntar con esto. Y yo voy a intentar también hacer algo más o menos acorde a los tiempos. Bueno, es que tiene que ser acorde a los tiempos. Ya, si es que por algún motivo ustedes encuentran que está largo el control
me lo hacen saber, ¿cierto? Tienen tiempo y ahí podemos quizás ver algo, pero yo voy a intentar y voy a estar muy consciente cuando haga el control de que no sea, que sea en el tiempo de 1 hora y 10 que se pueda hacer, y sobre todo para ustedes, porque yo tengo la impresión, yo como estudiante, que me ha pasado que de repente digo, pucha, los profes siento que dan tiempos donde ellos lo pueden hacer, pero nosotros no nos toma más tiempo, ¿ya? Yo también estoy pendiente de eso. Entiendo que yo tengo más práctica con esto y con esto igual se me hace más corto hacer los ejercicios, como que ya me sé los pasos, sé lo que hay que hacer, y ustedes no, pues ustedes están como, ay, ¿qué venía ahora? Y venía aquí, abrí ahí el apunte, hay que hacer esto. Y volviste, ya esto, se me olvidó. Y volviste nuevamente a revisar, había que hacer esto. Y estoy así todo el rato. Entonces, esto te toma más tiempo hacerlo, es más lento. Y además, de repente revisé aquí, está bien este número, ¿cierto? Ay, era así o no. A ver, espérame, déjame revisar de nuevo. Y ahí estoy perdiendo tiempo. Entonces, estoy pendiente de eso, estoy consciente de todas esas cosas y por eso no debería haber problema, ¿ya? Chiquillos, no sé si me consultan, si no vamos cerrando nomás la ayudantía, para que puedan ir a mimir un rato, si que quieren. No, estudiar, estudiar. Ay, mira, mimir, tengo sueño. Se nos viene hormigón. Oye, sí, hormigones, ¿cuándo? ¿El 30? Sí, el lunes control de normas. Sí, la verdad.